cursante del primer año de Derecho, UNEYES, Estado Barinas, municipio de Bolívar. Voy a hablar acerca de la personalidad. El inicio de la personalidad inicia con el comienzo de la vida independiente, pero ¿cuándo se alcanza dicha vida? En base a este interrogante surgen unas teorías. Teoría de la concepción. La personalidad del ser humano comienza con el inicio de la vida intrauterina. Teoría del nacimiento. Sostiene que la personalidad del ser humano comienza en el momento del nacimiento. Teoría de la vitalidad. Solo exige que el feto nazca vivo para reconocer la personalidad. La viabilidad. Exige que el feto nazca vivo y viable, apto para vivir fuera del seno materno. Teoría de la figura humana. La personalidad jurídica presuponía que el nacido tuviera figura humana. Con ello pretendía excluir a los prodigios, pero hoy en día ya no se adquiere esa teoría, ya que se sabe que es la generación y no la figura humana lo que determina la condición humana del nacido. Régimen legal venezolano. El régimen legal venezolano adopta como principio general la teoría de la vitalidad y se le agrega la aceptación de la teoría eléctica del derecho común europeo, la cual sostiene que la personalidad del ser humano comienza con su nacimiento, pero añade que el concebido se tiene por ya nacido en cuanto se trate de su bien. El nacimiento y su prueba. Para ser sujeto de derecho en Venezuela basta nacer y nacer con vida, de manera que al producirse la oclusión del claustro materno y respirar, el recién nacido, aún unido al cordón umbilical de la madre, ya es sujeto de derecho, capaz de relaciones jurídicas. La persona por nacer. Son aquellas que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno, según el artículo 63 del Código Civil, y es en virtud de esta clasificación que el aborto es posible de pena, según lo establece el Código Penal. Su existencia comienza desde la concepción en el seno materno. Situación legal del concebido. El embrión en calidad del individuo humano se le ha de reconocer en todos los sentidos sin demora un estatus jurídico que garantice su derecho fundamental de vivir, puesto que no existe vida potencial sino real desde su concepción. Situación legal del no concebido. Las personas que aún no han sido concebidas, por lo tanto, carecen de personalidad jurídica y tampoco ocupan posición alguna de titularidad de derechos. Cálculo de la concepción. La concepción ocurre entre los primeros 121 días de los 300 que proceden a la fecha de nacimiento. Del mismo modo se presume que el tiempo de gestación más largo es de 300 días y el más corto de 180 días. Importancia jurídica del cálculo de concepción. Es importante determinar la época determinada más no el momento exacto en que se produjo la concepción a fin de hacer efectiva la normativa legal. Presunción legal. La doctrina dominante sostiene que la expresada presunción es aplicable a todo efecto legal en que interese determinar la época en que una persona fue concebida. En general es la personalidad. Son derechos subjetivos que se dirigen a proteger la integridad personal del ser humano, tanto de su vértice físico como espiritual. Naturaleza jurídica de los derechos de personalidad. La dogmática jurídica ha sido pródiga para explicar la naturaleza jurídica de los derechos de personalidad, que hasta el momento siguen siendo cuestionables. De los derechos de personalidad. Derecho a la individualidad e identidad. Existen ciertos factores que ayudan a la individualización e identificación de las personas. Estos factores se encuentran comprendidos en el ámbito privado de las personas. Derecho a la identidad e identificación. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 56, señala que toda persona tiene derecho a ser inscrito en el registro civil para así obtener documentos de identificación que demuestren su identidad biológica. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo que le caracteriza frente a los demás. La identificación es la demostración de todas las características de la identidad. Dicho esto, la prueba de la identidad es lo que se llama identificación. El nombre civil de las personas naturales. El nombre de pila o nombre individual constituye la palabra que va a diferenciar e identificar entre sí a los portadores del mismo apellido. Elementos del nombre civil. Elementos esenciales del nombre de las personas naturales. El nombre patronímico y el nombre de pila. Elementos accidentales. No forman parte del nombre civil, el seudónimo, el sobrenombre, los títulos, grados y designaciones eclesiásticas, militares o académicas, ni calificaciones nobiliarias. Naturaleza jurídica. Teoría de la ficción. Jurídicamente es la persona física como la moral, pues se capta por el entendimiento
concepto y no por los sentidos correspondientes a una ficción del derecho a dar reconocimiento por ley a lo que materialmente no existe. Basándose en esta teoría es la confirmación de un ente individual e independiente, el cual genera similares obligaciones y derechos. Nación originaria del apellido. El artículo 235 del Código Civil determina que los apellidos quedan establecidos el primer apellido del padre y el segundo de la madre. En este orden serán los apellidos de los hijos. Adición del apellido. En el supuesto que un ciudadano desee adicionar el apellido, deberá presentarse ante la oficina del registro civil. El seudónimo es la denominación efectiva elegida por la persona para identificar con ella cierta actividad que desee dejar al margen de las relaciones ordinarias, ligadas a su propio nombre y personalidad. Cabe resaltar no confundir con el sobrenombre, que a la inversa de aquel tiene innegable importancia jurídica. Fines del seudónimo. Uno de los fines del seudónimo responde al propósito de ocultar el nombre de la persona que practica tal actividad, como por ejemplo las publicaciones literarias, que los autores se esconden bajo un seudónimo para así evitar críticas desfavorables. Adquisición del seudónimo. La notariedad de un seudónimo se adquiere por la dimensión pública que obtiene la obra u obras que firman. El uso del seudónimo concede protección legal por encima del registro, puesto que él mismo concede identidad. El sobrenombre es el nombre que se le da a una persona en vez del suyo propio y que generalmente hace referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que lo distingue. Protección legal del sobrenombre. Es tal el grado de protección que merece el sobrenombre que la ley de marcas u otros signos distintivos prohíbe el uso y o el registro como marca o como elemento del mismo. Bueno, esta fue toda mi exposición. Muchas gracias.